chicos? Tengan ustedes buenos días. Les saluda el profesor Rafael y el día de hoy vamos a hacer la resolución de la práctica de aptitud verbal de la tarea que era términos excluidos, ¿de acuerdo? De tarea se te había dejado, marca el término excluido, en los siguientes grupos se agrega uno que sí cumpla la función. Algo así como habíamos trabajado en esta tarea, en esta parte de la práctica de clase, ¿no? Que ya se les había dado las respuestas. Estaba bastante sencillo, pero ahí me he dado cuenta que algunos aún así han fallado. En la primera te decía, almirante, militar, teniente, cabo. Si tú te dabas cuenta, el almirante es un rango militar, el teniente es un rango militar, el cabo es un rango militar, pero al decir militar es muy general. Entonces el elemento que se excluía en este caso era militar, porque almirante, teniente, cabo son rangos militares. El que yo podía agregar acá era, por ejemplo, general. Entonces general es un rango militar y por ende sí iría como parte de la relación semántica o pertenece al campo semántico almirante, teniente, cabo, general, ¿de acuerdo? Porque son rangos militares. En la 2 decía distrito, departamento, territorio, caserío. El distrito es parte de un territorio. El departamento es una denominación del territorio. Por ejemplo, el distrito, Cerro Colorado, es un territorio determinado, es un distrito. El departamento, Arequipa, es un departamento, por ejemplo. Territorio es un nombre demasiado general. Territorio, hay muchas formas de territorio. El caserío es un pueblo alejado de la ciudad. Es una forma de territorio. Entonces, acá te están dando ejemplos específicos de territorios. Pero al decir territorio es de manera muy general. Entonces, eliminamos territorio y aquí podríamos agregarle, por ejemplo, provincia. Por ejemplo, el departamento es Arequipa, es un territorio. El distrito es un territorio más pequeño, ¿no? El caserío mucho más pequeño, es un poblado alejado. La provincia es un territorio dentro de un departamento. Entonces, también va en relación a los antes mencionados. Pero territorio es demasiado general, no especifica. En la 3 me decía, oficio, carta, memorándum, ensayo. Aquí todos me están dando, el oficio es un documento administrativo. La carta también es un documento administrativo, un texto administrativo. El memorándum también es un texto administrativo. En cambio, el ensayo es un texto argumentativo. Estos se utilizan para comunicarnos con autoridades, para comunicarnos con nuestros familiares, etcétera, o con nuestros trabajadores. En cambio, el ensayo no es un texto administrativo o no es un texto que se utiliza para comunicarnos con una autoridad, con un familiar, etcétera, sino que un ensayo yo planteo mi punto de vista, es un texto argumentativo, por ende yo elimino ensayo porque no va en relación a los demás términos. Y yo podía agregar acá un texto administrativo, la solicitud, por ejemplo, ¿de acuerdo? Porque la solicitud me sirve para comunicarme o hacer un pedido a una autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso eliminamos ensayo. La siguiente me decía, la 4. Gimnasta, atleta, boxeador, deportista. El gimnasta es un deportista. El atleta es un deportista. El boxeador es un tipo de deporte, es un tipo de deportista. El deportista es demasiado general. No sé qué, pueden ser miles de deportistas, pero acá me están dando nombres específicos. Por ende, elimino deportista y yo podría agregar acá futbolista, basquetbolista, voleibolista, etcétera. ¿De acuerdo? Nadador, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la siguiente. Me dice Mercurio, Tierra, Luna, Júpiter. A simple vista el Mercurio te das cuenta, o Mercurio es un planeta, la Tierra es un planeta, Júpiter es un planeta, la Luna no es un planeta, por ende se elimina Luna. Y le podríamos agregar otro planeta, Venus, Saturno, Urano, ¿de acuerdo? Entonces, Mercurio, Venus, entonces ahí podríamos agregarle varios, ¿ya? Por ejemplo, yo he puesto acá Venus. Ahora, en la 6, en esta que he visto que varios se han equivocado, varios han tenido el error. Esto es más que todo por cultura general, ¿no? Mira, arzobispo es un rango de la iglesia, de un sacerdote. El cardenal es el rango de un sacerdote. Sacerdote es la base, no es lo básico, como tú sales del seminario. Obispo es un rango del sacerdote. Ahora,
Acá te están dando rangos eclesiásticos. Entonces, el sacerdocio no es un rango eclesiástico, es algo básico que debes tener para poder recién tener un rango mayor. Entonces se elimina sacerdote. Y un rango superior a todo eso es el papa, por ejemplo, el papa. Entonces eran los rangos de la iglesia, ¿ya? Ahora vamos con la siguiente, me decía, omóplato, tibia, cabeza, peroné. En este caso te están dando nombres de huesos. El omóplato es un nombre de un hueso, la tibia es el nombre de un hueso, el peroné es el nombre de un hueso, pero la cabeza es una parte del cuerpo humano, no es el nombre de un hueso, por ende se elimina cabeza y yo podía colocar el nombre de un hueso, fémur, por ejemplo, radio, ¿de acuerdo? Entonces era ahí eliminar cabeza y colocar el nombre de un hueso. En la 8. Igual acá, arquero, mediocampista, suplente, defensa. El arquero es una función, es parte de un equipo. El mediocampista es otra función en un equipo de fútbol. El defensa es otra función en el equipo de fútbol. El suplente no es una función en el equipo de fútbol. Hay titulares y hay suplentes, pero no es una función. Entonces, en este caso se elimina suplente y yo podría colocar otra función que hay dentro del fútbol, el delantero. Entonces yo podía colocar ese, ¿no? Entonces esas eran las respuestas de lo que se le estaba pidiendo en la parte 1. Ahora en la parte 2 se te pedía marque el término excluido. En este caso, artista. Te ponen el término base, ¿no? La palabra base, artista. Ahora teníamos que marcar aquel término que no guardaba relación con artista. El Aedo era un poeta griego, es un artista. El arquitecto hace modelos de casas, de cierta manera hay arte en lo que hace. El escultor también es un artista. El novelista es un artista porque es un arte crear las novelas, no cualquiera tampoco lo puede hacer. En cambio, el psicólogo no es un artista, es una profesión, pero que nada tiene que ver el arte en esta. Entonces, se elimina psicólogo. En las 2, progenitor, también estaba bastante sencillo. Decíamos, ¿no? El progenitor es el padre. Ahora me ponían acá padrino, tío, primo, abuelo, hermano. Si tú te dabas cuenta, analizabas un poco las alternativas, todos te hablan de familiares de sangre. El abuelo es un familiar de sangre, el tío también es de sangre, el hermano es de sangre, el primo es de sangre. En cambio, el padrino no es de sangre. Entonces, un padrino es una persona fuera de la familia que de cierta manera a través de un ritual, un rito católico, se vuelve tu padrino, ¿no? Pero no guarda relación de sangre con ninguno de los demás, por ende se elimina padrino. Ahora, el libro te ponían, ¿no? Libro, manual, biblia, agenda, diccionario, enciclopedia. Un libro es un objeto donde está escrita determinada información para el conocimiento de algo. En este caso, un manual sí puede ser un libro. El manual de mecánica automotriz, por ejemplo, no es un libro grande. Biblia. La Biblia es un libro porque tiene contenido. El diccionario es un libro porque tiene todas las palabras de una lengua. La enciclopedia además es un libro, pero la agenda no es un libro, porque en la agenda yo anoto lo que voy a hacer mañana, pasado mañana, pero no se cataloga como libro. Entonces el término excluido en este caso es agenda. Mandarina. Está fácil, ¿no? Mandarina. La mandarina es una fruta y es un cítrico. Naranja también es fruta y cítrico. Toronja es fruta y cítrico. Lima es fruta y cítrico. Limón es fruta y cítrico. La pera no es cítrico. Es una fruta pero no es cítrica. Por ende se elimina pera. Y por último, facundia. La facundia es la facilidad de palabra que uno tiene al momento de hablar, ¿no? El exceso de charlatanería podría ser también en algunos casos. Acá los términos, dice locuacidad son sinónimos, verbosidad es sinónimo, labio es sinónimo. Cháchara en cierto punto también es su sinónimo, pero cultura nada tiene que ver con la facundia, que es la facilidad de palabra, por ende el término excluido es cultura, ¿de acuerdo? Entonces chicos, esas han sido las respuestas a esta práctica de término excluido. Estaba relativamente fácil, espero que les sirva para poder aclarar sus dudas, nos vemos.